El aire fresco de la madrugada se colaba por las grietas del viejo granero, llevando consigo el olor a heno seco, tierra húmeda y el dulzón aroma de la última cosecha de manzanas. Era el tipo de frío que te pellizca la nariz y te obliga a hundirte más en la lana áspera de un chal gastado. Para el Ara, esta hora antes de que el sol asomara era sagrada y brutalmente familiar. A sus 40 y tantos años, marcados más por el trabajo duro que por el tiempo, su rutina no había cambiado en décadas: ordeñar a Bruna, su única vaca lechera, y dar de comer a las pocas gallinas que le quedaban antes de que la luz hiciera el trabajo más llevadero. El Ara no era rica, ni remotamente cerca. Su granja, incrustada en las faldas de los montes de otoño verde, era una colección de estructuras de madera inclinadas y campos que apenas rendían lo suficiente para mantener la despensa a flote. Era, de hecho, una mujer pobre, de esas cuya riqueza se mide en la calidad de la tierra y no en el oro. Y sin embargo, había una paz silenciosa en su soledad, una resiliencia forjada en cada amanecer que había enfrentado sola desde que su esposo, un hombre callado y fuerte, había sido reclamado por una fiebre repentina hacía 3 inviernos. Esa mañana, sin embargo, el silencio era diferente. No era el silencio reconfortante de la naturaleza dormida, sino una quietud tensa, antinatural. Los gallos aún no habían cantado con su habitual ímpetu y Bruna, normalmente impaciente por el ordeño, estaba extrañamente quieta en su establo, rumiando con un nerviosismo casi palpable. El Ara sintió un escalofrío que no era solo por el frío, un presentimiento que le erizó los vellos de la nuca. Al cruzar el umbral del granero, el interior estaba sumido en una penumbra violeta. Se movió con la torpeza acostumbrada, sus manos ágiles buscando la linterna de queroseno colgada de una viga. Cuando la encendió, la luz amarilla bailó sobre las paredes llenas de sombras. Se dirigió hacia el pesebre de Bruna. Y entonces lo escuchó. No fue un llanto fuerte, ni un grito desesperado. Era un lamento débil, un quejido diminuto que parecía emanar de la paja fresca apilada en el rincón más oscuro, junto al montón de sacos viejos y herramientas enmohecidas que rara vez usaba. El sonido era frágil, como un pajarillo caído del nido. El Ara se detuvo en seco, el corazón golpeándole contra las costillas con la fuerza de un tambor. ¿Un animal? ¿Quizás un gato montés había entrado a buscar refugio? Pero el sonido no era salvaje, era humano. Avanzó con cautela, sus botas de cuero crujiendo sobre las tablas sueltas del suelo, la linterna proyectando un círculo trémulo de luz. Al llegar al rincón, apartó los gruesos tallos de heno con una mano temblorosa. Lo que vio la hizo sofocarse con el aire. Envuelto en una manta de lana de color azul celeste, curiosamente limpia y suave al tacto, yacía un bebé. Era un niño pequeño, tal vez de unos pocos meses, con el rostro regordete y rosado, los ojos cerrados y los labios fruncidos en un puchero silencioso. Su pelo, fino y del color del trigo maduro, se pegaba ligeramente a su frente. El Ara dejó caer la linterna sobre el heno, que amortiguó el sonido, y cayó de rodillas. Su respiración se aceleró. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién habría sido tan cruel? Las preguntas se arremolinaron en su mente, pero fueron silenciadas de inmediato por la necesidad urgente que la dominó. El niño estaba frío. Frío al punto de la palidez. Sin pensarlo un segundo más, lo levantó con una ternura instintiva que no sabía que aún poseía. El peso en sus brazos era una carga ligera, pero el impacto emocional fue colosal. La manta era cálida, pero el bebé necesitaba calor. Lo estrechó contra su pecho, bajo su chal, y salió disparada del granero, dejando atrás el olor a heno y la penumbra del amanecer para dirigirse a la calidez incierta de su hogar solitario. El trayecto desde el granero hasta la cabaña de El Ara fue rápido y borroso. Su mente, habitualmente lúcida y centrada en las tareas agrícolas, era ahora un torbellino de pánico y adrenalina. La puerta de madera chirrió al abrirla, y en un instante, se encontró en la única habitación con calefacción de su humilde morada, la cocina, donde la estufa de leña aún conservaba un rescoldo de la noche anterior.
Con manos rápidas, avivó el fuego, añadiendo astillas secas, observando cómo las llamas cobraban vida con una urgencia que reflejaba la suya. Colocó al bebé sobre la mesa de la cocina, que estaba cubierta por un mantel de cuadros descolorido. Bajo la intensa luz del fuego que ahora ardía vigorosamente, Elara pudo examinar al niño con más detenimiento. Era, indiscutiblemente, un bebé hermoso. Su piel era suave, casi translúcida, y el ligero temblor de su cuerpo indicaba que el frío había calado hondo. Mientras lo desvestía de la manta azul para envolverlo en un viejo y suave pañuelo de franela de su difunto esposo, el pañuelo más caliente y menos áspero que poseía, notó algo peculiar. Debajo de la manta no había más que un simple pañal de tela, pero sobre él descansaba un objeto pequeño y brillante. Era una medalla. No de plata ni de oro, sino de un metal que parecía cambiar de color bajo la luz. Tenía una forma inusual, no era una cruz o un santo, sino un pequeño círculo con un diseño intrincado grabado en su superficie, una espiral que se entrelazaba con lo que parecían ser diminutas estrellas. La joya estaba sujeta a la manta con un imperdible de seguridad. Elara la desprendió con cuidado y la sostuvo en la palma de su mano. Era fría al tacto, pero emanaba una especie de luz interna muy sutil, como si hubiera absorbido la luz del día y la estuviera liberando lentamente. Era una pieza que gritaba riqueza y misterio, completamente fuera de lugar en el pesebre de un granero pobre. Mientras el bebé comenzaba a reaccionar al calor de la estufa, emitiendo por fin un llanto tenue, Elara actuó. Calentó un poco de la leche de vaca recién ordeñada, la de Bruna, pensando que, aunque no era la ideal para un recién nacido, era todo lo que tenía y el niño estaba hambriento. Con una taza y un paño de algodón limpio, improvisó un método rudimentario para alimentarlo. Ver al bebé succionar con avidez fue un bálsamo para el pánico que sentía. El llanto se calmó y fue reemplazado por sonidos de satisfacción. Cuando el sol finalmente se elevó sobre las montañas de otoño verde, tiñendo el cielo de naranjas y rosas vibrantes, Elara se sentó en su silla mecedora desgastada con el niño acunado en sus brazos. Su mente se puso a trabajar, intentando reconstruir los hechos. ¿Quién y por qué? No había habido autos, ni ruidos extraños durante la noche. Los perros de los vecinos, que siempre ladraban ante la menor perturbación, habían permanecido en silencio. La granja de Elara estaba aislada. Para llegar a ella, la persona debía haber caminado una buena distancia desde el camino principal, a través de campos fangosos. El abandono no parecía haber sido precipitado, la manta era de alta calidad y el bebé parecía haber sido cuidado hasta ese momento. La ropa era escasa, pero el pañal estaba limpio y la medalla sugería una procedencia de alta cuna, o al menos, de alguien con recursos. ¿Era un secuestro fallido? ¿O era el hijo ilegítimo de alguien importante que no podía permitir que el escándalo viera la luz? Elara sabía que, en los pueblos cercanos, las historias de la gente adinerada a veces tomaban giros oscuros. Podría ir a la policía, por supuesto. Podría llamar al sheriff del condado, a kilómetros de distancia. Pero la idea de entregar al bebé a un sistema frío y burocrático, de someterlo a interrogatorios y papeleo, la detuvo. Lo había encontrado, y por un momento fugaz, al sentir su aliento tibio contra su cuello, una necesidad primigenia y feroz se había apoderado de ella. Protegerlo. Acarició el pelo rubio del niño, que ahora dormía profundamente, el rostro sereno. Decidió que esperaría. Daría un día. Quizás quien lo había dejado regresaría, lleno de remordimiento. O quizás, el destino había trazado un camino diferente para ambos. Había un riesgo en su decisión, una soledad autoimpuesta, pero en ese momento, el peso del niño en sus brazos era más real que cualquier ley o preocupación. Miró la medalla brillante que había colocado sobre la mesa, reflejando el sol de la mañana. Se preguntó si ese objeto sería la clave para el misterio, o simplemente una trampa para sus propios sentimientos. Elara, la pobre granjera solitaria, acababa de iniciar una senda peligrosa,
pero su corazón, por primera vez en años, se sentía terriblemente lleno. Los primeros 3 días transcurrieron en una burbuja de aislamiento y devoción frenética. El Ara había bautizado al bebé en su mente, aunque provisionalmente, como luz, porque su llegada había disipado la penumbra de su rutina solitaria. La granja se había transformado. Los rincones polvorientos de la pequeña cabaña se limpiaron con una energía renovada, los viejos trapos se convirtieron en improvisados pañales, y la cama de matrimonio, que había estado fría desde la muerte de su esposo, ahora albergaba a un diminuto durmiente. El Ara apenas dormía, sus oídos estaban constantemente sintonizados al ritmo de la respiración de luz, un sonido que se había vuelto más esencial para su existencia que el canto matutino de los pájaros. Su decisión de no informar a las autoridades se consolidó con cada hora que pasaba. La imagen de un bebé en manos del Estado, alejado de la única persona que había mostrado calidez en su momento más vulnerable, le revolvía el estómago. Además, ¿cómo explicaría que no había visto a nadie? ¿Que no había oído nada? La historia del hallazgo en el granero sonaba increíble incluso para ella. Decidió mantener el secreto, al menos hasta que supiera más sobre el origen de Luz o hasta que se sintiera absolutamente segura de que nadie regresaría a buscarlo. El desafío de la pobreza se hizo inmediatamente evidente. Las necesidades de Luz eran muchas y los recursos de El Ara, escasos. La leche de Bruna era nutritiva, pero El Ara sabía que necesitaba más para el niño. Vendió en el mercado del pueblo más cercano, a 1 hora a pie, la poca lana que había hilado el invierno pasado y algunas docenas de huevos. Con ese dinero compró un poco de fórmula infantil, medicinas básicas y una pequeña pila de ropa de segunda mano. Cada transacción era un ejercicio de nerviosismo, manteniendo la cabeza baja, evitando las miradas inquisitivas de los pocos tenderos que la conocían. Los habitantes de Otoño Verde eran chismosos por naturaleza. La noticia de que la solitaria El Ara había acogido a un bebé se habría extendido como la pólvora, atrayendo la atención no deseada. La medalla, sin embargo, era su mayor preocupación y su mayor esperanza. La había escondido bajo una tabla suelta del suelo, junto a sus pocos ahorros. Sabía que valía algo, quizás mucho, pero desprenderse de ella era como cortar el único hilo que la conectaba con el misterio de Luz. Cada tarde, cuando el sol se ponía, sacaba la medalla y la examinaba a la luz de la lámpara. La espiral grabada parecía moverse, las estrellas brillaban, y El Ara tenía la extraña sensación de que la joya no era solo un adorno, sino una clave, un símbolo que solo alguien de un círculo muy específico reconocería. Una tarde, mientras El Ara trabajaba en el huerto, Luz dormía profundamente en una cuna improvisada con una cesta de mimbre cerca de la ventana. El Ara estaba desmalezando las últimas filas de zanahorias, su mente estaba en las cuentas. Necesitaba más grano para las gallinas, y el dinero que había obtenido ya se había esfumado. Estaba tan absorta en sus pensamientos y en el trabajo manual, que no notó un pequeño movimiento en el límite del bosque de pinos que bordeaba su propiedad. Un hombre. Alto, vestido con ropa de ciudad, demasiado limpia para el campo. Estaba de pie junto a un viejo roble, su figura casi camuflada por la sombra de las hojas tardías. No llevaba armas, pero su postura era rígida, profesional, observadora. No miraba a El Ara, sino a la cabaña, y más específicamente, a la ventana abierta por donde se colaba el débil rayo de sol sobre la cesta de mimbre. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos escudriñaban cada detalle de la granja con una intensidad fría. El Ara levantó la vista para estirarse, sintiendo un ardor en la espalda. En ese instante fugaz, notó el destello de la ropa oscura contra el fondo de las hojas. El corazón le dio un vuelco aterrador. Él se había quedado quieto, esperando que ella desviara la mirada. Pero ella lo había visto. Cuando El Ara lo miró directamente, el hombre no vaciló. En lugar de eso, dio media vuelta con una eficiencia escalofriante y se desvaneció en el espeso follaje del bosque, sin dejar rastro de su presencia. No corrió, simplemente se fue, como una sombra que esconde la luz.
El ara se quedó petrificada, la herramienta de jardinería cayendo de sus manos en el barro. No era un excursionista perdido, ni un vecino. Era alguien que estaba buscando. Había una clara intención, una vigilancia calculada. El secreto que había jurado guardar estaba en peligro. La pobreza y la soledad le habían enseñado a confiar en sus instintos, y estos gritaban peligro. El pobre granjera ya no solo era pobre, ahora era una guardiana en riesgo. El misterio que había traído luz había comenzado a moverse, y ella era su próximo objetivo. La visión del hombre, desapareciendo con la frialdad de un depredador que se retira al acecho, inyectó un terror helado en las venas de Elara. No gritó, no lloró, en cambio, una claridad brutal, la misma que le permitía tomar decisiones de vida o muerte en su granja, se apoderó de ella. La paz había terminado. Su cabaña, el único santuario que conocía, se había convertido en un blanco. Se arrojó dentro, cerrando el pesado pestillo de madera con un golpe seco que resonó en el silencio de la cocina. Luz se despertó con el ruido y comenzó a quejarse, pero Elara lo alzó con una urgencia casi violenta, acunándolo inmediatamente para calmarlo. Silencio, mi pequeño Luz. Ahora debemos ser sombras, susurró, la voz ronca. Sabía que no podía enfrentarse a esa amenaza. La forma en que el hombre la había observado no era la de un ladrón o un vagabundo, sino la de un agente. Alguien enviado por personas que tenían el poder y los recursos para encontrar un bebé abandonado en el rincón más remoto de las montañas. Su mente repasó rápidamente sus opciones. La cabaña era indefendible. La policía era la opción sensata, pero el pánico de entregar a Luz persistía, magnificado por la certeza de que si esas personas lo querían de vuelta, el sistema legal podría ser fácilmente manipulado o sobornado. La única opción era desaparecer. Elara recordó un lugar. Un refugio. Era una pequeña bodega de piedra, medio enterrada en la orilla del río seco, a una media hora de camino por el bosque. Su difunto esposo la había construido hace años para almacenar alimentos en caso de una sequía extrema o una emergencia. Estaba tan bien camuflada que solo se podía acceder siguiendo una serie de mojones de piedra que solo ellos conocían. Era fría, húmeda y pequeña, pero era invisible. La preparación fue frenética. En lugar de empacar ropa o objetos de valor sentimental, Elara se centró en la supervivencia de Luz. Sacó los pocos paquetes de fórmula infantil, el pañal de franela más grueso, 2 mantas y, crucialmente, la linterna de queroseno y una caja de fósforos. Envolvió la medalla brillante en un pañuelo de seda de su boda, el único objeto de valor que se permitiría llevar, y se lo ató al cuello, escondiéndolo bajo su chal. La medalla no era solo la clave del misterio, se había convertido en un seguro de vida. Mientras se movía, sus ojos buscaban constantemente las ventanas. Cada crujido de las ramas, cada sombra en el huerto, la hacía temblar. El sol ya se estaba poniendo, y la luz rojiza que se colaba por los cristales sucios proyectaba largas sombras danzantes, aumentando la sensación de que el tiempo se agotaba. Justo antes de salir, se detuvo ante la estufa. Había una olla de sopa de verduras, recién hecha, humeante. Se obligó a comer unas cucharadas, sabiendo que necesitaría cada onza de energía para el viaje nocturno con un bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar su cocina, su vida entera. Sabía que al irse, estaba arriesgando su propiedad, pero la imagen de Luz, durmiendo pacíficamente ajeno al caos, le dio la fuerza para seguir adelante. En el momento en que la oscuridad comenzó a engullir el valle, Elara se deslizó fuera de la cabaña. El aire era frío y cargado de rocío. Sosteniendo a Luz firmemente contra su pecho con una mano, y la bolsa de lona con la otra, se dirigió hacia el bosque, evitando el sendero principal. Su conocimiento del terreno era su única ventaja. Caminó bajo la cubierta de los pinos nudosos, a través de la densa maleza y sobre rocas musgosas. Cada paso era lento y deliberado. El silencio del bosque la envolvió, un silencio que ahora sentía como una protección.
mientras se alejaba, giró la cabeza para mirar su cabaña por última vez. En la oscuridad creciente, la pobre casa de campo parecía un farol abandonado. Y entonces, lo vio de nuevo. No al hombre, sino algo que él había dejado. Había una marca en el marco de la ventana delantera, justo donde el bebé había estado durmiendo. Una pequeña hendidura, casi imperceptible, grabada en la madera vieja. El Ara no sabía lo que significaba, pero supo, con una certeza espantosa, que era un mensaje. Una advertencia. Habían estado allí, y sabrían que ella había huido. La cacería acababa de comenzar. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, con el corazón lleno de la promesa de proteger a Luz, no importa el costo. La vida de Elara, la granjera, había terminado, la de la protectora, acababa de nacer. La caminata hacia el refugio fue una prueba extenuante, tanto física como emocional. Elara llegó a la entrada de la pequeña bodega de piedra justo cuando la luna se alzaba, una figura plateada y fría en el cielo. Tuvo que arrastrarse por la angosta abertura, tirando de la bolsa de lona con los dientes y aferrándose a Luz con una firmeza desesperada. Una vez dentro, encendió la linterna. El espacio era claustrofóbico, paredes de piedra cubiertas de musgo, suelo de tierra apelmazada y un aire denso, pesado con el olor a humedad y a tierra fría. La primera noche fue miserable. A pesar de las mantas, el frío penetraba hasta los huesos, especialmente para Luz. Elara pasó la noche meciéndolo, cantándole melodías antiguas que apenas recordaba de su propia infancia. Ella no durmió. Cada sombra proyectada por la linterna, cada gota de agua que caía del techo, la hacía saltar, creyendo que el hombre de la ciudad o sus aliados habían encontrado su escondite. Con la llegada del día, una luz tenue se filtraba por una pequeña rendija cerca del techo, revelando provisiones inesperadas. El marido de Elara había sido más previsor de lo que ella recordaba. Había varios frascos sellados de conservas, patatas secas y un pequeño saco de avena. Suficiente para durar una semana si racionaban bien, junto con la fórmula de Luz. La rutina de Elara se transformó en un ejercicio de cautela extrema. Durante el día, se aventuraba solo hasta el río seco para buscar agua, arrastrándose a través de los arbustos espinosos, manteniendo los ojos fijos en las laderas de las montañas y la línea de árboles. Se aseguraba de borrar cualquier huella de su paso, esparciendo hojas secas sobre su camino de entrada y salida. Luz, para su alivio, era un bebé sorprendentemente tranquilo. Rara vez lloraba fuerte, como si entendiera la gravedad de su situación. Su presencia, aunque una carga monumental, se había convertido en el único motor de Elara. En las horas muertas del refugio, mientras Luz dormía, Elara sacaba la medalla. La sostenía bajo el débil rayo de luz. Era la única pista que tenía, y su belleza y complejidad la fascinaban. Un día, mientras la limpiaba con la punta de su chal, notó algo que antes había pasado por alto. En el reverso del medallón, oculto dentro de los intrincados grabados, había una inscripción casi microscópica, 3 letras latinas y un número. VR7. Elara no era una mujer educada, pero sabía leer. Esas letras no significaban nada para ella, pero la colocación y la discreción del grabado sugerían que eran una contraseña, un código o la abreviatura de un nombre muy importante. Este no era un simple adorno, era una clave de identidad. Elara sintió un escalofrío de comprensión. Luz no era solo un niño abandonado, era parte de algo grande, algo que involucraba secretos y quizás poder. Esta revelación solidificó la decisión de Elara. Si entregaba a Luz a la policía, entregaría esta medalla y el código a manos desconocidas. Si los que buscaban al niño eran peligrosos, también eran poderosos. La única forma de proteger a Luz era entender la medalla. Necesitaba ayuda, pero no de la policía o de gente del pueblo. Necesitaba a alguien discreto, alguien lejos de la influencia de Otoño Verde, que pudiera descifrar ese código sin hacer preguntas. Comenzó a planear su próximo movimiento. El refugio era temporal,
necesitaban alejarse completamente de la región. El pueblo más grande y cercano, Ciudadela, estaba a 2 días de caminata, siguiendo el río seco. Era un lugar impersonal, lleno de gente, donde un bebé y una mujer desconocida podrían perderse fácilmente entre la multitud. Era una ciudad universitaria, donde quizás encontraría a alguien con conocimientos de latín o heráldica, alguien que pudiera identificar la medalla. Mientras pensaba en el riesgo de viajar, un calor inusual la invadió. Miró a Luz. El bebé, a pesar del frío y la incomodidad, sonreía en sueños, un gesto angelical que iluminó la penumbra. En ese momento, Elara, la granjera pobre y desconfiada, experimentó una fe inesperada, una convicción de que este niño no solo era una carga, sino un regalo, y que estaba destinada a ser su guardiana. La idea de la riqueza o la recompensa se desvaneció, reemplazada por un amor feroz y protector. Ella era pobre, pero sus recursos, su astucia, su resistencia y su conocimiento de la naturaleza, eran ahora las herramientas de una madre. Levantó a Luz y lo abrazó fuerte. Mañana, al amanecer, comenzarían su viaje. Dejarían el refugio, la última conexión con su vida anterior, y se dirigirían a Ciudadela, al corazón del misterio. El viaje de 2 días hasta Ciudadela fue una odisea de privaciones y nerviosismo constante. Elara caminaba principalmente durante la noche, utilizando el lecho del río seco como su senda principal para evitar ser vista. El terreno era rocoso y traicionero, y cargar con Luz y la bolsa de lona pesada era agotador, pero la imagen de la marca grabada en la ventana de su cabaña, esa señal de que habían estado vigilándola, la impulsaba sin descanso. Luz, envuelto en el chal, permaneció tranquilo, un bebé de una resistencia asombrosa que parecía entender que el silencio era su armadura. Elara le racionaba la fórmula con meticulosidad y usaba la poca agua que encontraba en pozas escondidas. Para su propia alimentación, dependía de las moras silvestres y las pocas raíces comestibles que podía identificar. La soledad del campo había sido un castigo para Elara, pero ahora era su mayor aliada. Sabía cómo moverse sin dejar rastro y cómo interpretar el lenguaje del viento y los pájaros. Al amanecer del tercer día, la geografía cambió drásticamente. El olor a pino y tierra húmeda fue reemplazado por un aroma más acre, escape de automóviles, cemento caliente y humo de chimeneas. La ciudadela se extendía ante ellas, una mancha gris y roja de tejados y torres que contrastaba violentamente con la paleta de verdes de otoño verde. El ruido de la urbe, el chirrido de los frenos, el murmullo de las voces, la sirena distante era ensordecedor para Elara, que solo conocía el silencio del campo. Entraron en la ciudad por las afueras, cerca del distrito universitario. Elara se cubrió la cabeza con un pañuelo gastado y ajustó su chal para ocultar lo mejor posible a Luz. Se sentía expuesta y vulnerable. El plan era sencillo en teoría, encontrar un lugar de anonimato, preferiblemente cerca de la biblioteca universitaria, y buscar a alguien en quien pudiera confiar para examinar la medalla y descifrar el código VR7. Su primera prioridad era la seguridad. Elara encontró un pequeño y oscuro hotel de alojamiento por horas cerca de la estación de tren, un lugar tan desangelado y anónimo que nadie preguntaría nada. Pagó por una sola noche con el último billete de 10 que le quedaba, prometiéndose que al día siguiente encontraría alguna forma de trabajar o ganar algo de dinero. Una vez instalada en la habitación diminuta, con paredes que olían a humedad y cigarrillos viejos, Elara sacó la medalla. La luz sucia de una lámpara de techo defectuosa no le hacía justicia, pero la espiral y las estrellas seguían brillando con ese sutil resplandor interno. Esa tarde, dejando a Luz dormido en la cama, protegido por una barricada de almohadas y maletas vacías, Elara se aventuró a la universidad. La biblioteca era un edificio monumental de ladrillo rojo, lleno de jóvenes con mochilas y libros. Elara, con su ropa campesina y sus manos callosas, se sentía como una intrusa de otro siglo. Se acercó discretamente al mostrador de referencia, donde una anciana bibliotecaria con gafas de montura de carey, la señora Herrera, parecía manejar el flujo de estudiantes.
El Ara esperó a que no hubiera nadie más. Disculpe, dijo el Ara, su voz era un susurro nervioso. Necesito ayuda con algo muy antiguo. Algo que tiene una inscripción. La señora Herrera la miró por encima de sus gafas, con una expresión de amable impaciencia. El Ara dudó, sus dedos jugaron con el medallón escondido bajo su blusa. Si se lo mostraba a la persona equivocada, todo terminaría. Pero no había otra opción. Es algo de latín, creo, y un símbolo, continuó el Ara, tragando saliva. Busco a alguien, quizás un profesor, que conozca el significado de VR7 en el contexto de una familia importante. La señora Herrera no sonrió ni se burló. En cambio, su expresión se tornó seria, casi de reconocimiento. Bajó la voz. Esa inscripción no es una casualidad. VR puede referirse a Veritas, o tal vez Veridia, un linaje muy antiguo en este continente. Se detuvo, sus ojos recorrieron la sala, como si buscara un espía. No es algo que deba preguntar aquí, en público, le dijo la bibliotecaria en un tono grave. Pero hay alguien. El profesor Vargas enseña historia clásica. Es excéntrico y muy discreto. Su oficina está en el tercer piso, al final del pasillo. Dígale que viene de mi parte, que es la respuesta a una pregunta muy antigua. Punto. El Ara sintió un escalofrío de esperanza mezclado con pánico. La señora Herrera sabía algo, y ese algo era peligroso. Agradeció y se dio la vuelta rápidamente, dirigiéndose hacia la salida, sintiendo de repente que las paredes de la biblioteca eran tan opresivas como el refugio subterráneo. Mientras el Ara cruzaba el patio principal de regreso a su hotel, una figura se movía entre las sombras de un arco de piedra. Era el mismo hombre que había visto en el límite del bosque de otoño verde. Estaba parado, observándola con la misma inexpresividad fría. Pero esta vez, no se desvaneció. Cuando el Ara aceleró el paso, sintió la certeza de que él no solo la estaba siguiendo, sino que estaba esperando el momento oportuno. La sombra del misterio de luz había llegado a la ciudad antes que ella. El Ara sintió el aliento frío del miedo en la nuca. El hombre, su sombra, estaba allí. No había tiempo para volver al hotel. Si regresaba, la atraparía y a luz con ella. La urgencia anuló el pánico. Con la astucia que solo el peligro extremo podía despertar, se lanzó hacia la calle lateral, una arteria comercial llena de peatones apresurados. Se mezcló con la multitud, usando su cuerpo pequeño y la hora pico a su favor, tejiendo entre carritos de comida y estudiantes con una agilidad sorprendente. El hombre, más alto y vestido de forma más formal, tuvo dificultades para seguirla. En un momento clave, el Ara se metió en un callejón y, usando una pila de cajas de cartón como escondite, se deshizo de su perseguidor por un instante. Corrió. No hacia el hotel, sino de vuelta a la ciudadela, directamente al edificio de la biblioteca. Sabía que su única oportunidad era la verdad. Al llegar al oscuro cubículo en el tercer piso, donde la placa de bronce decía Profesor C. Vargas, Historia Clásica, golpeó la puerta con los puños temblorosos. El profesor Vargas, un hombre delgado con cabello blanco enmarañado y ojos chispeantes, abrió. Parecía irritado por la interrupción. La señora Herrera me envió, jadeó el Ara, entrando sin permiso y cerrando la puerta con pestillo. Dijo que tengo la respuesta a una pregunta muy antigua. Punto. El profesor Vargas la miró con asombro por el despliegue de su angustia. Señora, ¿qué es eso? El Ara no perdió el tiempo. Sacó el medallón de debajo de su blusa y lo colocó sobre el escritorio lleno de papiros y libros polvorientos. La luz de la oficina capturó la espiral brillante y las 3 letras. El profesor se inclinó, sus gafas se deslizaron por su nariz. Tocó el metal, y su rostro se palideció. Por todos los cielos, es real. Pensé que era una leyenda. En voz baja y urgente, el profesor explicó. Este no es un medallón.
Es un sello, el distintivo de la Casa de Veridia, una de las familias más ricas y poderosas de la historia europea, que supuestamente se extinguió hace siglos. Han operado en las sombras, controlando fortunas y territorios, manteniendo su linaje puro y secreto. La inscripción VR7 significa Veridia Elegans Rex, Septimus, el séptimo rey elegante de la dinastía Veridia. Elara miró al bebé dormido en sus brazos, sintiendo un vértigo abrumador. ¿Usted quiere decir que su bebé, el profesor susurró con asombro, es el heredero directo y probablemente el único sobreviviente de una de las mayores riquezas jamás acumuladas? Este niño vale más que un país. En ese instante, la puerta se estremeció violentamente. El hombre había encontrado el rastro. Abran la puerta. Sé que están ahí. Su voz era dura y autoritaria. Elara se pegó a la pared, su corazón latía en un ritmo de muerte. Vienen por él. El profesor, sin embargo, se enderezó con una dignidad recién descubierta. No era solo un académico, la historia había entrado en su vida. No van a entrar. La Casa Veridia tiene protocolos. Su lealtad es a la línea de sangre, no a la traición. Se acercó a la puerta. Soy el profesor Vargas. Sé quién es el niño. Y si hacen daño a la guardiana o al heredero, enfrentarán la disolución de la casa. El protocolo de la séptima estirpe lo prohíbe. El silencio se hizo espeso al otro lado de la puerta. Luego, una voz, más grave, respondió, soy Elías. Un agente de recuperación. Solo cumplo órdenes. El niño debe volver. El niño está con su protectora. La persona elegida por el destino para salvarlo. La medalla lo prueba, gritó el profesor. Ahora retírese. Informaré que la línea de sangre ha sido asegurada por la voluntad del guardián. Elara se dio cuenta de la verdad impresionante. No era la riqueza de luz lo importante, sino la protección que la Casa Veridia otorgaría a su guardián. El sistema estaba diseñado para asegurar al heredero, incluso si eso significaba aceptar a una campesina como su tutora. La pobreza de Elara, su anonimato, su lealtad, todo la convertía en la protectora perfecta, inmaculada de las intrigas internas de la familia. Elías se retiró, dejando un silencio tenso. Elara era ahora la tutora oficial del heredero de Veridia. Su vida había cambiado para siempre. Lo que sucedió después fue impresionante. El profesor Vargas se convirtió en el enlace de Elara. La revelación de la identidad de Luz activó automáticamente un fondo fiduciario inmenso, destinado a la protección y educación del heredero y su guardián. En cuestión de semanas, Elara, la pobre granjera, no solo estaba a salvo, sino que vivía en una mansión asegurada en las afueras de la ciudad, con los recursos para proteger y educar a Luz. Elías, el agente, no era un asesino, sino un oficial de seguridad que ahora respondía a Elara, la nueva figura de autoridad. Elara, que solo buscaba una vida tranquila en su granja, se encontró inmersa en un mundo de responsabilidad y riqueza, pero su corazón no cambió. Ella era, ante todo, la madre de Luz. Y el niño, el séptimo rey de una dinastía secreta, crecía fuerte y feliz, arropado no por el oro de su linaje, sino por el amor incondicional de la pobre granjera que lo había encontrado, abandonado, en un humilde pesebre de heno. Elara había perdido su paz solitaria, pero había ganado un propósito y una familia que valían infinitamente más.